Buenos días, este vídeo lo hacemos al almirante del Pozo, que nos va a hablar sobre la disuasión nuclear basado en un artículo suyo que se llama las manecillas rusas del reloj del juicio final. Desde luego el tema es de muchísima actualidad por lo que está acaeciendo últimamente. El almirante del Pozo es un prolífico escritor y conferenciante. Ha formado parte de grupo, un think tank que se llama Wise Pens International y también forma parte del Foro de Pensamiento Naval. Almirante, buenos días. Yo Buenos quería días. preguntarte por qué este nombre tan llamativo de las manecillas del reloj del juicio final. Pues está basado en el Bulletin of Atomic Scientists, que fue editado por primera vez, fue emitido por primera vez en el año 1949. Y en él buscaron un grupo de científicos, buscaron la manera de expresar de modo gráfico y fácilmente comprensible lo cerca que el mundo estaba de una catástrofe, y en la cual el principal factor era obviamente el desencadenamiento de una guerra nuclear. Pero lo que me ha llamado a mí la atención, y entonces lo que pensaron fue hacer un reloj cuya proximidad a la medianoche fuera lo que expresara esa proximidad a la catástrofe. Y lo que a mí me llamó la atención de esto es que mientras que durante todos los años de la Guerra Fría la manecilla más próxima a la medianoche estaba distanciada de ella un cierto número de minutos, que iba variando obviamente con la situación, pero que durante la Guerra Fría incluso era de los 10 y varios minutos. De repente el año pasado se ha acercado hasta el ámbito de los segundos, 90 segundos para ser concreto. Y este año permanece en la misma posición. Y eso, que es a mi juicio, es una alarma formidable, es lo que me movió a investigar un poco más y escribir ese trabajo que amablemente mencionas. Almirante, ¿nos podías decir algunos riesgos que menciona el boletín, algunos que no menciona, porque a veces es tan importante lo que se dice como lo que se calla? Incidencia de la presidencia que viene, del presidente Trump, y algún hecho que haga mover a las manecillas, tu opinión, y que las acerque al momento decisivo. Efectivamente, el que se acercan a las manecillas no es por sí solas, sino porque suceden muchas cosas. Tengo que mencionar, de paso, que no es solamente el, el peligro de una catástrofe nuclear lo que las mueve. También, en opinión de los científicos del Bulletin of Atomic Scientists, también el calentamiento global y la inteligencia artificial son dos factores que pueden contribuir a ello. Pero es evidente para cualquiera que mientras que el calentamiento global y la inteligencia artificial son de movimiento relativamente lento, la catástrofe nuclear puede ser inminente. Así que ese es el principal factor, a mi juicio, que ha movido. No sabemos exactamente qué es lo que, porque lo hace por un procedimiento suyo, y no sabemos exactamente cómo cada uno de los factores contribuye a ese juicio de los Atomic Scientists. Pero parece que el riesgo del intercambio nuclear es el más importante en este momento. Has mencionado la propia presidencia que viene ahora de Donald Trump como una nueva situación. Efectivamente, es sabido que el presidente electo Donald Trump tiene un carácter más bien mercurial e impredecible. Y eso, con el dedo en el botón nuclear, eso es un riesgo enorme. Además, muchos comentaristas, muchos analistas han interpretado que podría retirar el paraguas nuclear a Europa, y eso sí que sería, esto efectivamente es un riesgo enorme. Almirante, Además, sí, sí, perdón, sí. además Rusia se ha retirado del acuerdo que se estaba acordando del nuevo START, y además ha desplegado misiles en Belarus, en Bielorrusia. Con lo cual, todos esos factores contribuyen. La Duma
en Rusia en octubre pasado, se mostró en favor de retirar la ratificación del Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, mientras que el Senado de Estados Unidos se niega incluso a ratificarlo. Y por supuesto, en todo ello, la invasión de Ucrania crea un riesgo enorme. Además de que ahora ya la situación es que los tratados que había hasta ahora entre primero la Unión Soviética, luego Rusia y Estados Unidos, que prácticamente cubrían todas las posibilidades, ahora se ha incorporado China. Así que todo eso hace que la impredecibilidad de esta situación haya crecido tan enormemente. Almirante, también mencionas en la Guerra Fría la destrucción mutua asegurada, lo que se llamaba MAT, y que tenía ventajas, y también dices que hay un momento que se empezaron a socavar sus ventajas. ¿Cómo ha sido esto? Claro, la destrucción mutua asegurada es un seguro formidable, porque indica que el que inicia un conflicto, el que inicia un intercambio, no está libre de sus consecuencias, muy al contrario. Esto va a recibir prácticamente lo mismo que lo que él trata de mandar a los demás. Y ese es un freno enorme. Ya durante la Guerra Fría, la creación de las armas ABM, que se llama antimisil, pues esto socavó un tanto la destrucción mutua asegurada, pero también los ABM fueron sometidos a acuerdos para que no superaran ciertos números. Así que esa es la principal razón por la que el MAD empezó a tener menos importancia. Almirante, también dices en un momento algo que dices que la defensa no disuade, y que esto es así tanto en la estrategia nuclear como en la convencional. ¿Por qué esto es así? Dices un momento. El ejemplo más fácil es el famoso Iron Dome de los israelíes, que es una defensa antimisil prácticamente invulnerable, no deja pasar casi ninguno de los que le mandan. Y vemos claramente que eso no disuade a sus enemigos que le rodean de seguir mandando. Primero eran cohetes y misiles balísticos incluso, a pesar de que se detengan en su mayor parte. Luego la defensa no disuade. Lo que sí disuade es la represalia, el temor a las represalias. Y efectivamente esto no es un ejemplo perfecto, porque tampoco el temor a las represalias del que se sabe que son bien capaces los israelíes no ha impedido lo que está ocurriendo ahora, pero en cierto modo lo ha reducido. La capacidad de represalia de Israel es más que probable que haya limitado las acciones de Irán, que es el deus ex machina de todo esto. Almirante, ¿qué son las fuerzas duales y cómo aumentan la disuasión? Bueno, fuerzas duales son básicamente, en realidad son las fuerzas que pueden transportar o no armas nucleares. Básicamente son los aviones de bombardeo. En Europa es muy común en todas las naciones el F-16, y el problema es que no se sabe si en un momento determinado, dependiendo de dónde estamos en la escalada, una de estos aviones duales está transportando armas nucleares o no. En ese sentido, induce una incertidumbre que creo que puede ser beneficiosa, en el sentido de que frene las intenciones de escalar. Si supieran con certeza que un grupo de aviones que acaba de despegar de Holanda se dirige a Rusia con armamento nuclear, entonces la represalia es inmediata. Pero si no se sabe, pues a lo mejor supone un freno. Eso es lo único que puedo decir del armamento de las fuerzas duales. Bueno, almirante, ¿cómo y por qué aparecen las armas nucleares tácticas? Si nos puedes decir una diferencia cualitativa y cuantitativa entre lo que tiene Estados Unidos y Rusia, pero sobre todo en lo que a armas de teatro se refiere.
Bueno, en las armas nucleares tácticas, para empezar tengo que disputar el nombre de táctica, porque evidentemente el uso de un arma nuclear, por pequeña que sea, y tiene efectos estratégicos. No, creo que no hay duda acerca de eso. Pero si les he llamado tácticas, yo preferiría llamarlas de teatro. Y el problema que tienen es muy importante. Para empezar, bueno, las armas tácticas no llegan a 100 kilotones, probablemente están siempre en el ámbito de los 10 o 20 kilotones, mientras que las estratégicas empiezan en los 100 kilotones y normalmente en el ámbito de los megatones. Y además las armas que las transportan, mientras que las armas nucleares de teatro, o tácticas si prefieres, son misiles de tal vez 1000 kilómetros de alcance, las estratégicas tienen que llegar de un continente a otro. Luego andan en el ámbito de los 5000 kilómetros. Eso es para empezar. Pero hay una cosa muy importante, es que las armas estratégicas están sujetas a tratados entre Estados Unidos y la Unión Soviética y Rusia. Y según esos tratados, en este momento están limitadas a 1550 cada uno. Mientras que las armas, las cabezas nucleares tácticas, hay una diferencia enorme, que es que, como no están sujetas a tratados, Rusia tiene 1900, se estima que tiene 1900, y Estados Unidos nada más que 200, de las cuales 100 están desplegadas en Europa. Esta diferencia tan enorme, 10 veces más de Rusia y Estados Unidos, tiene un significado además muy importante a mi juicio. Y es que las armas nucleares de teatro o tácticas rusas tienen un umbral de empleo mucho más bajo. Es decir, para Occidente, un arma nuclear es un arma nuclear, punto. Para Rusia, tiene muy clara la diferencia entre estratégica y táctica, y a la táctica le concede la importancia de un arma de teatro más potente. No es exactamente una que para ellos debiera desencadenar el intercambio nuclear. Ese es el gran problema. Las demás naciones es diferente. Francia y el Reino Unido apenas tienen nucleares tácticas, todas son estratégicas. En la India y Pakistán, que son enemigos mutuos, el arsenal es mezclado, es de las dos cosas, y nada, no se sabe con certeza, pero estamos hablando del orden de 170 cada uno. En Norcorea nadie sabe qué es lo que tiene, pero se supone que tiene, a juzgar por los ensayos, 30 a 40 armas nucleares. Y Israel solo tiene 90, solo. Pero se supone que tiene de los dos tipos. Pero en fin, como digo, el riesgo del intercambio entre Estados Unidos y Rusia hace que el balance lo deshacen precisamente las tácticas o de teatro por su mayor predominancia en Rusia. Almirante, ¿nos podrías describir 3 formas de intercambio nuclear? Bueno, las 3 maneras básicas son podría haber una crisis no escalatoria, en principio, o en un nivel muy bajo de escalada, que repentinamente se descontrola y alcanza el nivel más alto sin pasos intermedios, tal vez por decisiones a nivel más bajo que el gubernamental. Y esto ha estado a punto de ocurrir varias veces, pero no ha ocurrido. Otro caso sería el de la escalada gradual, pero deliberada e imparable entre las dos grandes potencias, como Ken Follett en su novela Never, muy bien documentada. Ya sé que es una novela, pero está magníficamente documentada, lo explica, emplea un libro entero en explicar la escalada gradual y cómo se llega a lo máximo, de manera que en ningún momento puede uno poner el dedo en decir aquí lo pudieron parar. Y finalmente, la tercera manera de llegar al intercambio nuclear sería el uso, en una guerra convencional, el uso deliberado de una explosión nuclear con ánimo de que eso sea definitivo. Una explosión nuclear que parece que tendría que ser, obviamente, de un arma de teatro. Y con objeto de impedir una derrota que afectase a los intereses vitales del Estado. Eso le llaman los rusos escalar para desescalar. Es decir,
yo hago una escalada formidable convencional a nuclear, pero nuclear de teatro, en la idea de que el otro lado se va a arrugar. Esto encaja muy bien con los números del arsenal que tiene cada uno que he mencionado antes. Almirante, nos hablas también bueno, nos estás contando sobre la crisis repentina inintencionada y también mencionas el ejercicio de Able Archer. ¿Nos lo explicas un poco? En ese ejercicio, fue un ejercicio que ocurrió en 1983 y esto también está descrito en dos libros que yo sepa, uno de Andrew Garland, 1983, The Most Dangerous Year, y en el de Ben McIntyre, The Spy and the Traitor. En ese ejercicio se juntaron varios factores que elevaron a la estratosfera la suspicacia rusa. Para empezar, el presidente Andropov era bastante paranoico, pero además los aliados cometieron, no me atrevería a decir varios errores, porque no tendrían por qué serlo, pero la acumulación de esos factores fue muy importante. Por ejemplo, en el ejercicio participaban jefes de Estado o de gobierno personalmente, cosa que nunca antes había sucedido. Sucedió justo en la estela del derribo por los rusos de un vuelo comercial, el Korean Airlines 007, que acabaron diciendo, como es costumbre en ellos, que era culpa de los coreanos. También en el ejercicio se utilizaron unos procedimientos de protección de la información particularmente reforzados, y eso hizo subir la alerta en el lado soviético hasta límites casi impensables, mientras que paradójicamente en el lado occidental no había conciencia de que estuvieran tan alarmados. Y fue gracias a un agente de la KGB que estaba trabajando para los ingleses, Oleg Gordievsky, se pudo atajar el asunto. También hubo otro caso que estuvo también muy diferente, pero que entra en el primero de los tres ejemplos que he puesto, que fue cuando en la crisis de los misiles de Cuba, un submarino soviético que tenía torpedos nucleares estuvo a punto de lanzarlos porque estaba presionado por escoltas norteamericanos que querían sacar a la superficie, lanzando granadas inofensivas, pero que presionan al submarino para que salga. Y naturalmente en el submarino eran conscientes de la crisis que estaba habiendo, pero que no era todavía nuclear. Y estaban muy presionados también por el tiempo que llevaban en inmersión. Y entonces el lanzamiento de un torpedo, creyó el comandante del submarino que podía resolver la situación, un torpedo nuclear. Y el comisario político de a bordo lo aprobó. Menos mal que el jefe del Estado Mayor de la flotilla, un tal Vasily Arkhipov, que tenía un enorme ascendiente moral, lo impidió. Pero aquel pudo ser un ejemplo perfecto del primer caso de los tres que he citado. Almirante, ¿las armas nucleares de teatro serían útiles para Ucrania y por el contrario, qué problemas acarrearía? Y por otro lado, ¿en qué casos serían idóneas las armas nucleares para Ucrania? Pues las armas nucleares de teatro fueron concebidas principalmente por la Unión Soviética para un teatro de operaciones en Europa, donde con ellas podían destruir concentraciones de fuerzas y cuarteles generales y fábricas de munición, etc. En el caso de Ucrania es mucho más difícil, no tanto porque Ucrania sea diferente, sino porque estamos en una época en que la vigilancia del espacio de combate es tan enorme, con satélites, con drones, con todo lo que sea, que las concentraciones de fuerzas, concentraciones de tropas ya no existen. Pero no por razón del arma nuclear, sino porque no existe por razón de evitar el bombardeo con artillería, simplemente, o el bombardeo aéreo también. Por lo tanto, en el teatro de Ucrania, la verdad es que es muy difícil concebir una situación en la que el uso del arma nuclear, por muy de teatro que sea,
le sería conveniente a Rusia. Sería una escalada que no le rendiría ningún beneficio inmediato. Tal vez, si Ucrania llegara, que no parece que llegará nunca, a invadir la Crimea, el istmo de Perekop, que es muy estrecho y podría ser usada el arma nuclear para aislar la Crimea de refuerzos, más refuerzos ucranianos. Pero digo solo en la hipótesis de que Ucrania haya llegado a invadir Crimea, cosa que no se ve ahora fácilmente. Almirante, ¿crees que el presidente Putin tiene control político en la decisión del empleo del arma nuclear? El problema no es tanto el control que tenga el presidente Putin como el control que todo esto, el aparato político tenga sobre él. En tiempos de, por supuesto, en las democracias no tengo que explicarlo, y en Estados Unidos ni en las europeas. Esto existe todo un mecanismo de, como llaman los americanos, checks and balances, que permite que el presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia o del Reino Unido, que son las otras potencias nucleares, no se lance al intercambio nuclear sin haber pasado por las manos la decisión de otros muchos que le asesoran y le frenan. Esto, aunque ya el presidente Nixon, hace años, un día se le ocurrió decir que corriera la voz de que él estaba loco, para así meter miedo en el corazón de los soviéticos. Pero en fin, eso ya hoy en día no existe. El problema que tenemos es exactamente el contrario, es que Putin no tiene control. No es el jefe del Partido Comunista con un Soviet Supremo controlándole. Recordemos que a Khrushchev, cuando fracasó en la crisis de los misiles de Cuba, al poco tiempo le echaron. Hoy en día eso ya no existe. Putin es dueño absoluto de toda la maquinaria política de rusa. Por lo tanto, aunque lo llame él democracia soberana al sistema, pero por lo tanto no hay freno y él puede hacer cualquier cosa. Por ahora ha demostrado que él no parece muy partidario del uso porque ha tenido ocasiones de hacerlo, pero hay que temblar porque, como digo, no tiene nadie que le frene. Almirante, ¿nos podrías decir alguna hipótesis de empleo de arma nuclear en Ucrania en que fuese efectiva y otra definitivamente en que no lo sería? Pues lo único que él lo usaría si su régimen se viera amenazado. Como digo, para el campo de batalla no veo ninguna posibilidad, salvo la que he mencionado antes del istmo de Perekop, y en ciertas circunstancias que no parece que se vayan a dar, no parece que haya una situación en la que sea ventajoso en el campo de batalla. En el campo político, pues solamente si él ve que su régimen está amenazado, y entonces a lo mejor se vería tentado a usarla como un factor, como una ayuda a la supervivencia, pero nada más. Almirante, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos ante un ataque nuclear de Rusia? Pues se ha corrido por ahí la voz de que, probablemente de manera deliberada, de que Estados Unidos ha advertido por canales discretos a Putin que si llegara a usar el arma nuclear, la devastación que serían capaces de aplicar a Rusia sería enorme, pero con medios convencionales. En otras palabras, Estados Unidos no es que se lo tenga negado a sí mismo en todas circunstancias, pero prácticamente ha llegado a confesar que no están dispuestos a usar el arma nuclear, pero que si Rusia la usa, solo con medios convencionales, son capaces de aplicarle una devastación impensable. Y yo creo que eso es lo que ocurriría. En tu opinión, ¿qué ocurriría ante una hipotética victoria rusa? Depende, habría que definir la palabra victoria, en este caso, que es muy difícil, porque Rusia ya sabemos que su objetivo era imponer en Ucrania un gobierno títere
esto con una eventual unión de Ucrania de nuevo con Rusia a su debido tiempo, pero de momento poner un gobierno títere, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir, porque lo que ha conseguido ha sido precisamente despertar la hostilidad de todos los ucranianos, incluso donde no la había, hacia Rusia. Así que esto habrá que suponer que la victoria para Rusia sería en este momento conseguir conservar lo que tiene ahora dominado militarmente, es decir, gran parte del Donbass y la Crimea. Si es así, lo que necesita el resto de Ucrania, el 80% de Ucrania que quedaría sin dominar, sería unas garantías occidentales para que esto no se vuelva a repetir de aquí a unos pocos años cuando Rusia se recupere. Y esas garantías solamente las puede dar una admisión en la OTAN como aliado o una admisión en la Unión Europea. Hay que recordar que el artículo 42.7 de la Unión Europea es también muy garantista, porque otro tipo de garantías, como las que daba el memorándum de Budapest, son papel mojado. Así que eso tendría que suceder. Y bueno, ya para cortar un poco, ¿cuál es la única posibilidad de que Rusia volviese a la normalidad? Pues que echen a Putin. Con él en el Kremlin no hay nada que hacer. Pues almirante, pues muchísimas gracias. Ha sido al principio un poco difícil por parte nuestra, pero muchísimas gracias y repetiremos, ya que estás en Sanjenjo, con mucha envidia me acuerdo de mi época de Guardia Marina y nada, espero verte pronto por aquí también. A tus órdenes, almirante. Muchas gracias a ti por la oportunidad de contar mis historias. Muchas gracias, almirante.